Hola, muy buen día. ¿Cómo están allá en casita? Nosotros estamos felices de darles la bienvenida a la clase de Ciencias Naturales, en este arranque del nuevo ciclo escolar. La maestra Liz nos guiará en este viaje por los distintos temas de la asignatura. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto verla. Hola Juan Carlos, muy bien, igualmente, gracias. Lista para compartir la clase que preparamos con mucho entusiasmo para todas mis alumnas y alumnos. Maestra, pues entonces vamos directo al conocimiento. Vamos. Hola niñas y niños de nuestra clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Estamos a punto de comenzar el primero de nuestros repasos donde podremos recordar lo aprendido en la clase de Ciencias Naturales durante el curso de cuarto grado. Maestra Liz, estoy muy contento de contar nuevamente con su presencia en las clases de Ciencias Naturales. Gracias. Me parece muy interesante e importante recordar los temas que vimos con el maestro Pedro en el ciclo pasado. Qué bueno, Juan Carlos. Espero que en casa mis alumnas y alumnos también lo estén. En la clase de hoy recordaremos lo que aprendimos sobre la reproducción de los seres vivos y sobre las características de los animales vivíparos y los animales ovíparos. Esos temas son muy interesantes. Ahora recuerdo que hicimos una clasificación de los animales de acuerdo a sus características, ¿no? Pero creo, maestra, que el repaso sería de muchísima ayuda para refrescar la información. Y bueno, en especial después del periodo vacacional. Claro que sí. Justo es por lo que el día de hoy haremos una recapitulación de algunos de los temas de cuarto grado. Recuerden tener a la mano una libreta y un lápiz o bolígrafo para anotar lo que les parezca interesante o bien la información que les ayude a aclarar alguna duda que haya quedado pendiente sobre los temas que revisaremos hoy. Muy bien, entonces, ¿con qué temas vamos a comenzar, maestra Liz? Vamos a comenzar con la reproducción sexual y asexual. Y para recordar más acerca de este tema, saquemos del baúl de la memoria un video de la clase de cuarto grado con el maestro Pedro. Acompáñenme. Recordemos que todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, tienen su propio ciclo de vida, pero todos pasan por las mismas etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Así es, maestro Pedro. Ya sabemos que las plantas y los animales son seres vivos y que hoy nos enfocaremos en la reproducción. Pero sería bueno que recordáramos qué es la reproducción. Claro que sí, Juan Carlos. La reproducción es una función vital de los organismos vivientes y es de las más importantes. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para generar otros de la misma especie. Así se preserva cada uno de la enorme biodiversidad que tiene nuestro planeta. Por supuesto. Ya lo recuerdo, la reproducción asegura la existencia de los seres vivos en nuestro planeta. Exactamente. ¿Te acuerdas cuántos tipos de reproducción se trabajaron? En las clases pasadas aprendimos que hay 2 tipos de reproducción, tanto en animales como en plantas. Tienes muy buena memoria. ¿Podría recordarnos el nombre de los 2 tipos de reproducción que estudiamos en las clases anteriores? Claro que sí, maestro. Es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Muy bien, tienes un 10 en tu respuesta. Gracias. Ahora recordaremos algunas características generales de estos tipos de reproducción. Como pueden ver en pantalla, existen 2 tipos de reproducción en los seres vivos: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Las características de la reproducción sexual son las siguientes: participan 2 progenitores, hembra y macho. Intervienen 2 células sexuales o gametos, masculino y femenino, que se forman en los órganos reproductores. Los descendientes son parecidos a los progenitores, pero no son idénticos. Las características de la reproducción asexual son: participa un solo progenitor, no intervienen células sexuales. En la producción de un nuevo ser interviene alguna parte del cuerpo del progenitor. Los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre ellos mismos. Órale, qué buen resumen, maestro Pedro. Ahora recuerdo que, como vimos en clases pasadas, los procesos de reproducción sexual y asexual de los animales y las plantas son diferentes. Así es, Juan Carlos. Son diferentes. Ahora, para poder diferenciarlos, vamos a mencionar los procesos generales en la reproducción sexual en los animales.
Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino, aportan una célula sexual cada uno. Lo que define a la reproducción sexual es la participación de dos células sexuales, el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. En este tipo de reproducción participan dos animales de diferente sexo, es decir, un macho y una hembra. Las crías de algunos animales se desarrollan en huevos cubiertos por un cascarón y otras se desarrollan en el cuerpo de la madre. Por eso lo podemos clasificar en ovíparos, como las aves, reptiles, anfibios y peces, y vivíparos como los mamíferos. Aunque recordemos que existen casos de ovovivíparos, como los tiburones, las rayas y algunas serpientes. Algunos animales tienen estrategias y conductas especiales para elegir pareja y cuidar a las crías. Por ejemplo, son principalmente los machos quienes compiten para ser elegidos por las hembras en un proceso llamado cortejo. Como parte de la evolución de las hembras de los mamíferos, desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Ya tomé nota, maestro. Con esto recordamos cómo es la reproducción sexual en los animales, así como las células sexuales que intervienen en este proceso, la importancia del cortejo, la definición de gestación y que según su desarrollo embrionario y la forma de nacimiento, los animales se pueden clasificar como ovíparos, vivíparos u ovovíparos. Ahora nos enfocaremos en los procesos generales de la reproducción asexual de algunos animales. Recordemos que en la reproducción asexual interviene un solo individuo. En general, este tipo de reproducción se presenta en animales invertebrados, como las estrellas de mar, aunque hay casos raros en vertebrados. En clases pasadas vimos 3 ejemplos de seres vivos que se reproducen asexualmente. ¿Qué te parece si los recordamos? Me parece perfecto, maestro. En la pantalla aparecen los 3 casos. El primero es el de los animales acuáticos conocidos como hidras. En su cuerpo se forman pequeños abultamientos llamados yemas que comienzan a crecer poco a poco. Cada yema se va desarrollando y formando un cuerpo con una nueva boca y pequeños tentáculos hasta que se transforma en un nuevo individuo. Las pequeñas hidras pueden separarse y vivir de manera independiente o en ocasiones se quedan unidas y forman una comunidad de hidras. En el segundo caso, la formación de un nuevo individuo ocurre mediante la división o fragmentación de una parte del cuerpo del organismo original. El fragmento se regenera hasta que se forma un nuevo organismo completo. Como ejemplo de este proceso tenemos las estrellas de mar. ¿Recuerdas el tercer ejemplo de la reproducción asexual de los animales? Por supuesto, interviene solamente una célula, el óvulo. El óvulo forma un nuevo ser sin haber sido fecundado. Y por supuesto, este proceso solo ocurre en hembras. Es común en abejas y bueno, hay casos raros en lagartijas. Muy bien. Solo agregaría que una ventaja que tiene este tipo de reproducción asexual es que permite que los animales se reproduzcan en ciertas condiciones. Y una desventaja es que al ser copias exactas del mismo organismo original, si hubiera una enfermedad infecciosa grave, todos los organismos podrían ser afectados y morir por esa causa. ¡Wow, maestro! Hasta aquí ya repasamos los 2 tipos de reproducción en los animales. Ahora, sería bueno tener un poco más de información sobre los tipos de reproducción en plantas, ¿no? De acuerdo. Entonces recordaremos que la reproducción en las plantas también puede ser sexual o asexual. Para que se dé la reproducción sexual es necesario que la planta tenga flor, pues en ella se encuentran los órganos reproductores. En algunas plantas las flores solo tienen los órganos masculinos, el androceo, o los femeninos, gineceo.
En otras plantas las flores poseen ambas estructuras, es decir, tienen órganos reproductores femeninos y masculinos. En la imagen podemos identificar al androceo, que está integrado por los estambres y cada estambre por la antera y el filamento. La antera contiene el polen, que es la célula sexual masculina. Exacto. Y el gineceo lo encontramos en el pistilo, que está formado por 3 estructuras: el ovario, la célula sexual femenina llamada óvulo y el estigma. En esta última estructura es donde empieza todo, Pues si un granito de polen llega hasta ahí, gracias a animales polinizadores o por fenómenos naturales como por ejemplo el viento, aquí es donde se produce el proceso de fecundación. Así es. ¿Recuerdas que hicimos una actividad para representar el proceso de polinización? Para el polen usamos diamantina y simulamos la polinización por el viento y usamos un animal polinizador, que en ese caso era la abeja. Recuerden que cuando el óvulo de la flor ha sido fecundado, se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, la semilla. Además, mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Sí, me acuerdo, maestro. De hecho, fue muy interesante la actividad de polinización. ¿Y qué cree? Yo ya hice mi pequeño jardín para polinizadores. Puse una macetita con flores ahí en el patio de mi casa y, bueno, no sabe, han llegado a visitarme insectos, aves, un colibrí, por ejemplo, el otro día ha estado bien padre, ¿eh? ¡Qué bien! Yo también hice el mío. Qué bueno, maestro. Con ello ayudamos a la preservación de los polinizadores. Recuerden que las plantas con flores y los polinizadores son muy importantes para mantener el equilibrio necesario y adecuado en el medio ambiente. Muy bien. Ahora creo que toca el turno de hablar de la reproducción asexual en las plantas. ¿Verdad que sí, maestro Petro? Así es. En este caso, un solo individuo se puede reproducir sin la participación de células sexuales. Esto es debido a que las plantas tienen algunos tejidos con la capacidad de formar nuevas estructuras como raíces, hojas y tallos. Y de ese modo un organismo puede originar otro a partir de una pequeña parte de sí mismo. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos plantas como la fresa, la menta, la papa, el jengibre, la cebolla y el ajo. Sí, de hecho, estos son ejemplos muy comunes, el de la cebolla y la papa, ¿verdad, maestro? Tienes mucha razón, Juan Carlos. Claro, ya recordé el organizador que hicimos con las características de la reproducción sexual y asexual. Qué bueno, Juan Carlos, porque está relacionado con el siguiente tema, que es sobre las características de los animales vivíparos y animales ovíparos. Y para esto les invito a que veamos, como siempre, con mucha atención, el video de la clase del maestro Pedro. Vamos a verlo. Que los animales se clasifican de diversas formas. Los vertebrados se dividen en 5 grandes grupos. Juan Carlos, ¿recuerdas cuáles son? Sí, maestro, claro que sí. Son los mamíferos, que, bueno, tienen pelo y glándulas mamarias, peces acuáticos con escamas, aves con picos y plumas, reptiles con piel seca y escamas, y anfibios con piel desnuda y húmeda. En cada grupo y específicamente en cada especie, el proceso de desarrollo embrionario se da de manera diferente, aunque tienen algunas características en común. Juan Carlos, ¿recuerdas cómo se puede clasificar según en la forma en que nacen? Claro que sí. Recuerdo que según la forma en que se nace, se les puede clasificar y, bueno, si el embrión se desarrolla en un huevo, se les dice que son animales ovíparos. Bien. Pero si el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y nace directamente de ella, se dice que son animales vivíparos. Sí que pusiste atención en las clases pasadas. Acabas de mencionar los 2 grupos principales. Y como vimos anteriormente, existe una tercera clase llamada ovovivíparos. Estos animales desarrollan sus embriones en huevo, pero esos huevos se incuban en el interior del cuerpo de sus madres hasta que nacen. Cuando las crías nacen, dan la impresión de que nacen de su madre de la misma forma
que un animal vivíparo, pero en realidad se desarrollaron completamente en un huevo. Ok, recuerdo que se mencionaron algunos ejemplos, aunque investigando encontré también que el tiburón blanco, la mantarraya, la boa constrictor y otras serpientes son ovovivíparos, ¿verdad? Me da mucho gusto, Juan Carlos, saber que buscas información en diferentes fuentes de consulta cuando tienes duda o quieres saber más sobre el tema. Estoy seguro de que también allá en casa los alumnos también lo hacen. Claro que sí. He aprendido que al estudiar ciencias naturales desarrollamos nuestras habilidades para la investigación. Muy bien. Con relación a los animales ovíparos, todos ponen huevo en los que se desarrolla el embrión. Una vez que ocurre la fecundación, el embrión se rodea con una cubierta dura que lo protege, el cascarón. Y cuando el huevo ya está formado, es depositado en algún nido o madriguera para su incubación. Por ejemplo, la mayoría de las aves elaboran nidos, algunos muy sencillos con ramitas y otros muy elaborados con barro y ornamentaciones. Los huevos son muy variados en forma, color y tamaño. Y eso depende de las características de cada especie. Maestro, los huevos que depositan los anfibios y, bueno, los peces son diferentes a los de las aves, ¿no? Es decir, no cuentan con una cáscara que los protege del medio exterior, ¿verdad? Así es. Ok. Recuerda que existen dos tipos de fecundación, la externa y la interna. En el caso de los reptiles, los mamíferos y aves, la fecundación es interna, lo que significa que el macho deposita la célula sexual llamada espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra. En cambio, en el caso de los anfibios y peces, la fecundación es externa, es decir, la hembra junto al macho libera los espermatozoides y óvulos en el agua y es en ese medio donde se produce la fecundación. Ok. Y bueno, sí, por ese motivo son diferentes físicamente, debido al medio en donde donde es depositado, aunque los componentes internos que lo forman le sirven para nutrir al embrión durante todo el proceso de desarrollo hasta su eclosión. Así es. En el caso de los anfibios, como las ranas y sapos, los huevos son blandos y gelatinosos, lo que les permite flotar y adherirse a alguna superficie bajo el agua. Algunos ejemplos de animales ovíparos son en aves, avestruces, patos, pingüinos, colibríes, gansos, águilas. En peces, pirañas, atún, anguilas, sardinas, anchoas, salmones. En reptiles, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos, camaleones. En anfibios, salamandras, ranas, sapos, tritones y ajolotes. Ajolotes, ok. Bueno, yo ya estuve tomando muchísimas notas, y con esta información me siento mucho más preparado para las actividades que realizaremos más tarde. Qué bien que estás poniendo mucha atención, Juan Carlos. Ahora recordaremos la información relevante de los animales vivíparos. Son aquellos cuya fecundación es interna. Es por ello por lo que el desarrollo del embrión se lleva a cabo dentro del útero materno. Es en este espacio vital donde la madre, a través del cordón umbilical, le proporciona nutrición y protección hasta el momento de su nacimiento. Maestro Pedro, ¿todos los mamíferos son vivíparos? Casi todos los mamíferos. Recordemos la presencia de dos mamíferos primitivos que son ovíparos, el ornitorrinco y el equidna. Este último es un animal cubierto de espinas. Ay, maestro, ¿los canguros y koalas también son vivíparos? Claro, estos marsupiales son vivíparos. Sin embargo, su sistema de reproductivo es diferente al resto de los demás mamíferos, ya que el desarrollo del nuevo organismo se completa en dos etapas. Primero, un corto desarrollo en el útero y después un desplazamiento hacia el interior de una bolsa o marsupio,
donde termina su desarrollo agarrado a las glándulas mamarias. Wow, ese es un dato muy interesante de los marsupiales. Sin duda. Los animales son tan variados que siempre se pueden encontrar algunas excepciones. Ahora me gustaría compartir con ustedes la siguiente tabla de algunos ejemplos de animales vivíparos. Juan Carlos, ¿me podrías ayudar a leerla? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Dice, mamíferos, todos excepto el ornitorrinco y los equidnas. Anfibios, algunas salamandras y tritones. Peces, algunos tiburones como el pez martillo y diversas especies de peces de agua dulce. Reptiles, algunas serpientes como las boas y ciertas lagartijas. ¡Wow! Es interesante esta tabla, ¿eh? Sirve como una guía donde podemos consultar algunos ejemplos de animales que son vivíparos. Esa es la intención. Ah, muy bien. Ahora recordaremos que según la especie, el tiempo de gestación y de nacimiento será diferente. Es por eso, por lo que les comparto la tabla que realizamos las clases pasadas, donde veíamos la cantidad de huevos que ponían algunos animales ovíparos y el tiempo de gestación en los vivíparos. La primera tabla muestra los días de gestación de algunos animales vivíparos. En el ratón es de 15 a 20 días, menos de un mes. En la ardilla, 30 días o un mes. En el perro, la gestación es de 58 a 65 días, alrededor de 2 meses. En la leona, 110 días, poco más de 3 meses. En el cerdo, el tiempo de gestación es de 114 días, menos de 4 meses. En la osa es de 8 meses. En el gorila es de 8 meses y medio. En la vaca es de 40 semanas, unos 9 meses. Y en la mujer, la gestación o embarazo dura 9 meses. Como pueden ver en la gráfica de barras, el tiempo de gestación depende de la especie y grupo de los animales. Pero hay una relación en cuanto al tamaño del animal y la duración de su gestación. Ahora, en pantalla aparecerá una tabla de animales ovíparos que nos muestran la cantidad de huevos que pueden poner algunos animales. Nuevamente, Juan Carlos, ¿me podrías ayudar a leer la tabla? Claro que sí, maestro, por supuesto. Bueno, la tabla nos indica que los anfibios, como las ranas, pueden poner hasta 67 huevos. Los peces payasos desovan de 400 a 500 huevos en su refugio, que bueno, es el interior de una anémona. Los reptiles, bueno, es variado, ¿no? Va a depender su especie, pero pueden poner de 10 hasta máximo 100 huevos a la vez. Y en el caso de las aves, como las gallinas, pueden poner en promedio un huevo al día y necesitan solo 21 días para su eclosión. Me parece importante comentar que en cada grupo de animales hay mucha variedad de tamaños, hábitos y formas de vida. Por eso el tiempo de la eclosión de los huevos puede también ser muy variado. Les invito a investigar a algún animal que les guste o interese en particular. Pueden buscar en libros o con la ayuda de un adulto en internet. Espero que con este video hayan recordado lo que aprendimos sobre los animales vivíparos y ovíparos. Así es, maestra. Pero estoy considerando traer mi libreta de apuntes porque no quiero que se me pase nada, maestra. Claro, Juan Carlos, nuestra libreta de apuntes es una muy buena herramienta para estudiar los temas que vimos en grados anteriores, al igual que nuestro libro de texto. Es por ello que invito a las niñas y a los niños de nuestra clase a que, si les es posible, revisen los apuntes y retos de las clases de Ciencias Naturales de 4º grado y que con ayuda de sus maestras y maestros lograron realizar. Sí, maestra Liz. Los apuntes del ciclo escolar pasado nos van a ayudar a recordar lo que aprendimos. Y para complementar la clase, les voy a compartir 2 adivinanzas que mandó Ton y que tienen que ver con los animales vivíparos y ovíparos. Les daré una pista de esta adivinanza. Tiene que ver con un animal vivíparo. Pongan mucha atención. Y dice, vuelo de noche, duermo en el día.
Y no esperes ver plumas en las alas mías. Ay, es? esa está difícil, maestra. Creo que Tom no quiere que la adivinemos. Nos las puso difícil, ¿verdad? Veamos la respuesta. Y es el murciélago. Ah, pues claro, el murciélago es vivíparo y es el único mamífero que puede volar. Ah, ¿puedo leer la siguiente, maestra? Adelante, Juan Carlos. Como pista les diré que en esta ocasión la respuesta es un animal ovíparo. Perfecto, a ver, dice, vivo en el agua y no soy un pez. Canto en la orilla y no soy cigarra. Dime de quién se trata. Se trata de la rana. Las ranas son animales ovíparos. Muy bien, maestra Liz, exacto, es la rana. Bien, y para finalizar, como reto del día de hoy, elaborarán con hojas de color o cartulina un memorama de animales ovíparos y vivíparos. Les propongo que lo hagan de la siguiente manera. Aquí traigo un ejemplo. Vamos a mostrarlo. Juan Carlos trae el grupo de animales ovíparos y yo traigo el de animales vivíparos. Y bueno, el memorama lo podemos utilizar para que después de aprender jueguen y para este van a utilizar rectángulos del mismo tamaño. Elijan 5 animales ovíparos y 5 vivíparos y pues que sean de su agrado. En uno de los rectángulos van a escribir el nombre del animalito y si es ovíparo o vivíparo. Y en otro rectángulo hagan su dibujo o peguen alguna imagen de ese mismo animal. Al final tendrán 10 tarjetas con el nombre escrito y si es ovíparo o vivíparo y otras 10 tarjetas con el dibujo o la imagen pegada del animal. El objetivo es que hagan pares de una tarjeta con el nombre y que coincida con la tarjeta de la imagen del mismo animal. Así podrán jugar con sus familiares y recordarán si los animales seleccionados son ovíparos o vivíparos. Recuerden que pueden hacerlo parecido o usar su creatividad para su propio diseño. Perfecto, maestra. Pues un reto muy divertido y estoy seguro que las alumnas y los alumnos les va a encantar hacerlo y jugar con su familia. Yo creo que sí. Pues con esto hemos llegado al final de la clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Maestra Liz, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos en la siguiente clase. Claro que sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Recordemos a los animales vivíparos y ovíparos de Ciencias Naturales de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.